Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda web conference del curso Planeación y Prospectiva hacia escenarios globales. Hoy, 9 de julio, vamos a dar inicio. Quien les habla, Faiber Alexis Benavides Alba, soy el director del curso. El tutor Héctor no puede estar conectado en la web porque tiene otro compromiso con un CIPA del curso que él también es director, entonces no nos puede acompañar en la tarde de hoy. Entonces, para si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden abrir su micrófono y pueden intervenir en cualquier momento. Bueno, ya que en este momento pues el chat no lo podría ver, entonces si tienen alguna duda, abren el micrófono y hacen la pregunta, o si no, pues cuando yo pueda mirar el chat, dejan la pregunta y yo puedo contestarles. Bueno, bueno. eh, en esta ocasión vamos a realizar la socialización de nuestro reto número 3. El reto número 3 eh, es sobre la formulación del escenario ideal. Este va desde el 6 al 15 de julio. Vamos a hacer pues la socialización de lo que vamos a trabajar en en este reto. Como primer lugar, vamos a realizar las lecturas correspondientes de los contenidos de las unidades 2 y 3. Esta fase es colaborativa. En el reto número 3 vamos a diseñar el escenario ideal que nosotros queremos para la empresa que nosotros estamos trabajando. Recuerden que a cada uno en el foro pues se propuso una empresa para que ustedes le hicieran el diagnóstico. Hicimos un análisis por medio del método MICMAC para identificar las variables claves. Recuerden que este curso es con la metodología de proyectos y el insumo de esta fase es el resultado de la fase anterior, que fue la identificación de las variables claves. En esta parte, para el diseñar los escenarios, para proponer ese escenario ideal, vamos a trabajar con el análisis morfológico, donde se debe diligenciar la tabla de configuraciones de futuro para cada una de las variables claves identificadas en el reto 2. Entonces, aquí debemos tener en cuenta las variables claves que fueron identificadas en el reto anterior. Para ello, se sugiere trabajar de la siguiente manera. Eh, Ustedes de forma colaborativa van a diligenciar la tabla que está denominada como configuraciones de futuro para un horizonte del tiempo de 1 a 4 años. Ese es el tiempo que nosotros vamos a hacer la prospectiva, ¿sí? Cada una de las variables claves identificadas en el cuadrante superior derecho del plano de influencias, dependencias directas MICMAC, que son mínimo 8, que las identificamos en el reto número 2. En esta ilustración, como ustedes lo pueden ver, aquí encontramos las variables clave, ¿sí? En el cuadrante superior derecho, aquí como ustedes lo pueden observar en la imagen, de ahí vamos a sacar esas variables claves, que igual ustedes ya la identificaron en el trabajo que entregaron del reto número 2. Con estas variables nosotros vamos a trabajar el análisis morfológico, ¿sí? A continuación vamos a mirar qué es la tabla que está en la guía de actividades, que es la tabla de configuraciones de futuro. Van a diseñar por cada variable una hipótesis
que corresponda a las condiciones solicitadas. Así, hipótesis uno: en condiciones medianamente favorables, ¿cómo estará la variable durante estos años? Hipótesis 2: en condiciones favorables, ¿cómo estará la variable durante estos años? Hipótesis 3: en condiciones desfavorables, ¿cómo estará la variable durante estos 4 años? A continuación, podemos observar el formato de la tabla que ustedes van a identificar. Eh, Tenemos el nombre de la variable que identificamos en el reto número 2. Tenemos la hipótesis uno, la hipótesis 2 y la hipótesis 3. Tenemos aquí en condiciones medianamente favorables cómo estará la variable durante estos 4 años. Hipótesis 2: en condiciones favorables cómo estará la variable durante estos 4 años. Y la hipótesis 3: en condiciones desfavorables cómo estará la variable durante estos 4 años. Este cuadro, esta tabla la vamos a diligenciar, como les dije, teniendo en cuenta las, mm, las variables claves que identificamos en el reto número 2. Voy a mirar, vamos a hacer aquí un ejemplo para que ustedes lo puedan mirar. Acá tengo un trabajo de las personas que entregaron. Este trabajo corresponde a a Emily Giselle Obrero y Karen Juliana Bayona. Acá no me dice el número del grupo, no recuerdo el número del grupo. Este fue el trabajo que ustedes entregaron en el reto número 2 con el resultado del software Micmac. En el software Micmac, ustedes identificaron esas variables claves que están en la parte superior derecha del plano de influencias directas, como lo podemos observar acá, ¿sí? Estas variables aquí al final, pues las tienen identificadas. Está el listado de variables. Ellos identificaron 10 variables. A estas 10 variables es que le debemos realizar el análisis morfológico, ¿sí? Si me salieron 8 variables, pues voy a tener 8 variables para realizar el análisis morfológico. Si me salieron 7, pues 7. Si me salieron 15, pues vamos a hacerla con las 15 variables, ¿sí? Entonces, con estas variables, nosotros vamos a realizar ese análisis morfológico. Eh, Vamos a ver aquí. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Teniendo en cuenta esas variables, aquí tomé 5 de ellas, de las variables que identificaron con el método Micmac. Aquí la tenemos, está la optimización de los precios, el cumplimiento de regulaciones financieras internacionales, diversificación de ingresos, satisfacción de clientes en nuevos mercados, programas de fidelización y de recompensas, ¿sí? Entonces, acá tenemos las hipótesis. En este cuadro yo le hice una modificación, igual el orden de los factores pues no va a alterarnos el producto. Aquí en la hipótesis uno coloqué el escenario, mm, el escenario con menor impacto o el más desfavorable para la empresa. En la hipótesis 3 coloqué las variables em, con mayor influencia y que tienen un óptimo desempeño. Y en la hipótesis 2 las de intermedia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la proyección de esta hipótesis.
en, con el menor impacto, mayor impacto y el intermedio, ¿sí? Cómo nos va a evolucionar esa variable en esos 4 años de manera negativa, de manera positiva y de manera intermedia. Lo que estamos tratando de identificar es el escenario ideal, el escenario que nosotros queremos para esa organización, y con el análisis morfológico lo que vamos a hacer es realizar este análisis en los diferentes mm, em, hipótesis, cómo va a actuar esta variable, teniendo en cuenta el impacto, ¿sí? Y en las condiciones favorables, desfavorables, y las intermedias. Entonces, estas podemos, colocámosle un color naranja, colocámosle un verde, un amarillo. Sí, entonces, aquí ya identificamos las variables que tenemos, que obtuvimos del software Micmac, y tenemos las hipótesis, ¿sí? Con influencia desfavorable, favorable y una influencia intermedia. Para el caso de la optimización de los precios, tenemos que la empresa no logra implementar una estrategia efectiva de optimización de los precios, resultando en pérdida de competitividad y disminución de los márgenes del beneficio. Con esa variable también tenemos otra hipótesis, que es con un entorno favorable, que es donde tenemos que la empresa implementa con éxito una estrategia de optimización de precios dinámica, basada en datos, aumentando los márgenes de beneficios en un 15% y mejorando la competitividad. Y una influencia intermedia, donde tenemos que se implementa una estrategia de optimización de precios parcialmente efectiva, logrando mantener los márgenes actuales, pero sin un crecimiento significativo, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar cómo es el comportamiento de esta variable en estos tres escenarios: un escenario negativo, un escenario positivo y un escenario intermedio, una hipótesis, ¿sí? Con esto lo vamos a hacer con el resto de las variables. Como les digo, si son 8, pues hacen con las 8. Para aquí, en este caso, lo vamos a hacer con 5 para que ustedes puedan realizar el ejercicio. En la segunda, del cumplimiento de regulaciones financieras internacionales, mm, tenemos la primera hipótesis, que es en un ambiente desfavorable, que la empresa enfrente dificultades para adaptarse a las nuevas regulaciones, resultando en multas y restricciones operativas en mercados internacionales. En la, em, en la favorable, tenemos que la empresa se posiciona como líder en cumplimiento regulatorio, ganando la confianza de reguladores y clientes y expandiendo su presencia en mercados internacionales. Y en el intermedio tenemos que la empresa logra cumplir con las regulaciones básicas, pero con costos significativos y sin aprovechar plenamente las oportunidades en mercados internacionales. Entonces tenemos de aquí las tres hipótesis para la variable del cumplimiento de regulaciones financieras internacionales. Diversificación de ingresos. Tenemos en el ambiente desfavorable que los intentos de diversificación fracasan, resultando en pérdidas financieras y una dependencia continua de las fuentes de ingreso tradicionales. La empresa logra diversificar moderadamente sus ingresos con algunas fuentes que contribuyen al 10 al 15% de los ingresos totales. Las
la diversificación es exitosa en el escenario favorable, con nuevas fuentes de ingresos que representan el 30% o más de los ingresos totales, reduciendo significativamente la dependencia de los mercados tradicionales. Entonces, aquí tenemos el favorable, el desfavorable y el intermedio para la variable de diversificación de ingresos. Para la satisfacción de clientes en nuevos mercados, tenemos que la empresa no logra adaptarse a las necesidades de los nuevos mercados, resultando en bajos niveles de satisfacción del cliente y pérdida de cuotas del mercado. Se logra una satisfacción del cliente promedio en nuevos mercados, manteniendo una posición estable, pero sin destacar frente a la competencia. Y en el escenario favorable tenemos que la empresa alcanza nuevos niveles de satisfacción del cliente en nuevos mercados, superando a la competencia y ganando una cuota del mercado significativa. Para la variable de programas de fidelización y recompensas, tenemos que en el peor de los casos, en el escenario desfavorable de la hipótesis de esta variable, es que los programas de fidelización pues no logran retener a los clientes ni atraer nuevos, resultando una disminución de la lealtad de los clientes y un aumento de la rotación. La hipótesis favorable tenemos que los programas de fidelización y recompensas son bastante efectivos, aumentando la retención de clientes en un 25%, atrayendo nuevos clientes y aumentando el valor promedio por cliente en un 20%. Y el intermedio que tenemos, los programas de fidelización mantienen a los clientes actuales, pero no logran un crecimiento significativo en la base del cliente o el valor promedio por cliente. Entonces, apreciados estudiantes, este es el análisis morfológico que nosotros les vamos a realizar. Recuerden que para nosotros poder mm, proyectar o proponer un escenario ideal para la empresa, debemos tener en cuenta, primero que todo, las variables que fueron identificadas por el método MICMAC, como ya lo vimos en el ejemplo de las estudiantes. De esas variables son las que vamos a tomar para alimentar y para poder eh, diligenciar el cuadro de las hipótesis. Aquí tenemos las variables claves y podemos identificar las diferentes, los planteamientos teniendo en cuenta una parte que sea en un ambiente favorable, cómo se desarrolla esa variable, un ambiente desfavorable y un ambiente intermedio, ¿sí? Estas son las tres hipótesis que nosotros nos debemos plantear para poder realizar y proponer ese escenario ideal, ese escenario que nosotros vamos a realizar en, a nuestra empresa. Esta, estas variables, nosotros las podemos proyectar teniendo en cuenta cómo esperamos nosotros ese crecimiento para esa empresa, qué puede pasar, ¿sí? Nosotros siempre debemos tener en cuenta esos tres aspectos, el favorable, el desfavorable y el intermedio, ¿sí? Porque la prospectiva trata de mitigar o de evitar ese escenario catastrófico o o esas hipótesis negativas que pueden llegar a suceder y alcanzar ese escenario ideal que toda empresa busca, teniendo en cuenta pues las proyecciones que nosotros
estamos realizando para la empresa que fue propuesta en el foro colaborativo. De esta parte del análisis morfológico, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Pueden abrir el micrófono. Profe, yo, eh, como la escala de favorabilidad de las hipótesis sería la hipótesis 1, digamos, la menos favorable y la 3, la más favorable. Sí, señor. Porque en el ejemplo que nos colocan ahí en la guía de actividades está la Este, hipótesis 1 y dice medianamente favorable, hipótesis 2 favorable y la 3 desfavorable, o sería al contrario. Estoy confundido con esas, como con esa escala. sí, no, igual cuando les estaba explicando, les dije que el orden de los factores no nos va a afectar el producto. O sea, la posición de las variables es irrelevante, pero solamente que ustedes lo tienen que identificar, obviamente, en la parte superior de la tabla, ¿sí? Acá yo Listo. le quise dar un orden, pues en la guía sé que está en diferente orden, pero para aquí, para el ejemplo, quise ordenarlo, como usted lo dice, en la orden como de importancia de la negativa, de la no favorable, la favorable, y en el medio coloqué la intermedia, ¿sí? Pero de igual manera, como está en la guía, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Listo, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Podemos continuar entonces. Bueno, entonces esta es la parte de el diligenciamiento de esta parte aquí de las hipótesis. Vamos a realizar el punto número 3. En este punto número 3 vamos a realizar ese posible escenario con la hipótesis 4. Aquí se selecciona la combinación de hipótesis con las que van a conformar ese escenario posible. Aquí nos dice que para ello se deberá tomar mínimo una variable por cada hipótesis y máximo 3 para todo el ejercicio, sin llegar a repetirlas, como se evidencia en la siguiente tabla, donde se resaltan de color verde el resultado que conforma la hipótesis 4, como se muestra en el cuadro resaltado de color naranja. Aquí voy a devolverme. Aquí tenemos la hipótesis 4. Hipótesis 4. Mm, Acá nos dice que voy a quitarle los colores. Para esta hipótesis 4, ustedes, cuando estén en las organizaciones, cuando ustedes estén haciendo este análisis a empresas reales o a las empresas donde ustedes trabajen o sean propietarios, vamos a a proponer ese escenario teniendo en cuenta todas las variables que nosotros hemos venido manejando, la calificación que nosotros les dimos en el MICMAC, el grado de influencia que tienen estas variables
Y ahora con el análisis morfológico que estamos realizando, entonces vamos a proponer ese escenario ideal para la empresa de comercio electrónico. Entonces, vamos continuando con el ejemplo. Nos dice que vamos a tener que escojamos uno eh, de las hipótesis para poder lograr ese escenario ideal. De la optimización de los precios. Entonces, acá ustedes me dirán cuál ven que sea como el de mayor influencia, el que puede cambiar de manera positiva o de manera negativa para la organización y que me lleve pues a un escenario ideal. Podemos escoger el escenario con un aspecto negativo, de un aspecto positivo o un aspecto intermedio, ¿sí? Entonces, podemos hacer el ejercicio acá entre todos. Ustedes me dirán cuál hipótesis podemos tomar para esta primera variable, la positiva, la negativa, la intermedia. Buenas noches, tutor. Pues yo creería que la hipótesis 3 pues abarca algo positivo, pues obviamente para la compañía, ya que le estaría generando un beneficio. Listo. Bueno, acá en la guía dice que verde, vamos a hacerle caso a la guía con los colores verdes. Y acá entonces esta sería nuestra hipótesis 3B4, perdón, que va de color naranja, ¿sí? Así vamos a hacerlo con la siguiente variable. La empresa enfrenta dificultades para adaptarse a las nuevas regulaciones, resultando multas o restricciones operativas en mercados internacionales. La empresa logra cumplir con las regulaciones básicas y la otra es que la empresa se posiciona como líder en el cumplimiento regulatorio, ganando la confianza de reguladores y clientes y expandiendo su presencia en mercados internacionales. Acá, como les digo, para este análisis nosotros podemos tomar aspectos negativos, ¿sí? ¿Por qué podemos tomar los aspectos negativos? Porque es que en estos 4 años, según el ejercicio, la empresa que nosotros se propuso en el foro, nos dice que es una empresa que tiene estas dificultades, ¿cierto? Que tiene eh, problemas para adaptarse a esas barreras. Entonces, yo podría dejar colocar esta variable con aspecto negativo que debo superar en el futuro, ¿sí? Que no me pueda adaptar a esas regulaciones que me pueden traer multas, me pueden traer restricciones operativas en mercados internacionales. Adelante, Enrique. Tutor, yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que dice, según lo que yo entiendo en la guía y según lo que usted comentó ahora, que no deben ser más de 3 seleccionadas por cada hipótesis, según lo que yo entendí. Eh, pues en el caso pues del ejemplo que hay en la guía, pues hay 8 variables. En nuestro caso, con mi grupo, salieron 14 variables. En ese caso, igual serían 3 seleccionadas por cada hipótesis para poder sacar la hipótesis 4. Sí, es que acá bueno, vamos a mirar la guía. Acá dice que dice, deberán tomar mínimo una variable de cada hipótesis, ¿sí? O sea, tenemos hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3. Debemos tomar una de cada variable y máximo 3 para todo el ejercicio. Al final, ustedes van a tener que
darle un nombre a ese escenario y van a describir ese escenario. Entonces, con esas tres, aquí nos dicen que máximo tres para todo el ejercicio, es para que nosotros las podamos incluir y podamos hacer esa descripción del escenario con las de la hipótesis número 4, ¿sí? Entonces, ustedes como tienen, me dice cuántas fue que salieron, 15. 14, tutor. 14, entonces acá ustedes van a tener las 14 variables, van a escoger de cada una, van a escoger una hipótesis de cada una de ellas y con estas que nos van a quedar acá, seleccionamos tres para poder hacer la descripción de ese escenario. Si ustedes quieren, pueden tomar más variables para que el escenario pues no les quede sesgado porque pues ustedes identificaron muchas más variables. En este caso, hablamos en la guía porque se, eh, se asume que nomás salieron ocho variables, ¿sí? Pero para el caso de que nosotros tengamos más variables, nosotros podemos proponer ese escenario ideal con más variables de las que nosotros tengamos acá en la hipótesis número 4, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Entonces, de la hipótesis, perdón, de la variable número 3 de diversificación de ingresos, aquí, ¿cuál podríamos colocar? Que ustedes ya es igual, la empresa es similar para todos. ¿Cuál creen ustedes que sería la hipótesis para manejar para este escenario que vamos a proponer acá? ¿El favorable, el desfavorable o el intermedio? Bien, bueno, yo sé que ya nos dijo que obviamente uno puede coger desfavorables Ujú, mirándolo al plazo pues, de los 4 años a futuro. Pero ujú. yo siendo muy optimista, yo pensaría que uno siempre va a tender a escoger la más favorable, porque uno siempre espera o busca lo mejor para la empresa. No sé si eso nos sesga de cierta manera para poder tomar la decisión en cuanto a las tres hipótesis. Sí, entonces aquí coloquemos la favorable, la vamos a colocar acá. Nosotros para poder hacer este tipo de escenarios, ustedes, nosotros en prospectiva o en prospectiva se trabaja con talleres de expertos, siempre se trata de que todas esas variables y esas calificaciones nosotros los hacemos con conocimiento de causa de la empresa y que conocemos cómo está la organización y cuáles son las dificultades que se presentan, ¿sí? Para ese escenario que nosotros vamos a proponer en el escenario ideal, para lo ideal siempre vamos a mostrar pues que lo más favorable para la empresa, ¿sí? Sin embargo, pues debemos tener en cuenta cómo está actualmente la empresa, qué podemos mejorar o qué mejoramos en el transcurso de esos 4 años que me llevaron o que me van a llevar mm, a ese escenario ideal, a ese escenario eh, que nosotros vamos a proponer para la organización. Entonces nosotros lo que hacemos es, en esta parte del análisis morfológico, es
cruzar estas hipótesis, mirar cómo estamos, qué es lo peor que puede pasar, qué es lo intermedio y qué es lo mejor, ¿sí? Porque nosotros aquí, pues si ustedes me dicen, Keiner tiene razón, entonces yo voy a tomar, como es el escenario ideal, pues yo tomo la hipótesis 3, ¿sí? Y no selecciono ninguna otra, porque yo lo que estoy buscando es un escenario ideal. Pero en prospectiva, lo que nosotros el escenario ideal que vamos a proponer, mm, también me va a marcar lo que es, cuáles fueron las dificultades o cuáles son las dificultades que nosotros vamos a sortear y cómo las vamos a sortear hasta llegar a ese escenario ideal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén haciendo la redacción o la explicación de estas hipótesis, entonces, y para la propuesta del escenario ideal, nosotros tenemos en cuenta esto, ¿sí? Entonces, em, que en un principio o la empresa fulana de tal que busca expansión a nivel internacional, mm, presentando dificultades para adaptarse a las regulaciones de los países en expansión, pues se, se encontró con múltiples obstáculos como las multas, restricciones operativas, pero que fueron superadas, ¿sí? De acuerdo o teniendo en cuenta el estudio de la norma, de contratación de personal capacitado para superar estos impases. Entonces, esto es de redacción para que esta es la base para nosotros poder redactar el escenario ideal para estas empresas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es identificamos las variables, proponemos las hipótesis, las cruzamos, seleccionamos en esta parte las que nosotros creemos convenientes para la organización, para esta escenario ideal, y ya tenemos nuestra hipótesis 4, que es el escenario ideal que nosotros vamos a proponer para la empresa, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo o que vamos a hacer con el análisis morfológico, identificando de cada una de las variables para nuestro escenario ideal. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Con las hipótesis, las cruzamos, miramos cuál es la más relevante, cuál es lo que nos puede afectar en un futuro, cómo afecta de manera positiva, de manera negativa, de manera intermedia, y las vamos a plasmar acá en la hipótesis 4, ¿sí? Aquí ya tenemos el resultado de nuestra hipótesis número 4 con la selección y el cruce del análisis morfológico con lo que puede pasar con las variables en un escenario no muy óptimo, en uno óptimo y en uno intermedio, ¿sí? Entonces ya aquí con esto tenemos nuestro hipótesis 4 para el escenario ideal para la empresa. ¿Es claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí es claro, tutor. Lo que entiendo entonces es, según lo que usted dice, es que se debe de seleccionar al final tres de esas variables de la hipótesis 4. Sí, señor. Como mínimo, máximo 3, sí. Pero como le digo, en la guía nos habla de las máximo 4, máximo 3, perdón,
asumiendo que hay 8 variables. En su caso, ustedes pueden tomar más variables para hacer el análisis. Pues ya usted me comenta que son 14 las variables que ustedes identificaron, entonces pueden tomar más variables para hacer la propuesta del escenario ideal, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes, como tienen más variables, pueden tomar más variables para hacer el análisis. Sí, Acá, gracias. eh, cada estudiante dice en el punto número 4 debe explicar al menos dos de las variables relacionadas, seleccionadas y relacionadas en el espacio morfológico, columna H4, describiendo de manera detallada el comportamiento de cada variable para proyectar el escenario ideal, que era lo que les estaba comentando ahora al hacer la construcción del escenario ideal. Entonces, ustedes van a tomar esa hipótesis 4 y las tienen que describir cómo va a afectar ese escenario ideal. Luego de la etapa anterior, los estudiantes deben realizar un análisis de los posibles cambios y tendencias del entorno que afectan o influencian el escenario ideal proyectado, y para ello deben hacer de manera colaborativa vamos a hacer la vigilancia tecnológica con el documento que está en el anexo número 3. Hasta aquí es claro, muchachos. El análisis morfológico, tomamos las variables que nos dieron como resultado en el software Micmac. Vamos a colocar tres hipótesis, una con un ambiente favorable, uno desfavorable y uno intermedio, ¿sí? Luego vamos a hallar la hipótesis número 4, que es con cuál de esas proyecciones nos identificamos que puede afectar eh, a 4 años el desempeño de la empresa, de la organización, y nos puede llevar a un escenario ideal, y cada uno tiene que explicar al menos dos variables, ¿sí? Esto lo tienen que hacer de manera individual. Entonces ustedes, Enrique, pues ellos tienen varias variables para poder seleccionar. Entonces, en el foro dicen: apreciados compañeros, voy a hacer el análisis de la variable 1 y 2 y realizan la descripción de cómo podría afectar en el escenario ideal esta, esta variable, ¿sí? Acá, cuando ya tenemos esta parte del, del análisis morfológico, nos dice que vamos al anexo número 3 de vigilancia tecnológica del foro, y allí podrán ver diferentes temas globales que detallan variables y subvariables que influencian el escenario ideal. Hay una nota. Para realizar este análisis, el equipo debe seleccionar una sola variable que se relacione con el tema analizado del reto 2 y el escenario ideal propuesto. Asimismo, encuentran las subvariables correspondientes. Cada estudiante debe informar en el foro colaborativo cuál de ellas va a analizar. Así no habrá duplicación del análisis realizado por el equipo de trabajo, y se explorará de manera dinámica las conexiones entre las distintas economías, sectores y asuntos globales que marcan tendencia en el tema estudiado. Entonces vamos a hacerlo de manera práctica. Acá tengo mm,
Aquí vamos a ver esto. Bueno, esa es la página. Este es el enlace que aparece en el anexo número 3. Acá nos dice que vamos a seleccionar, traduzcámoslo al español. Le damos en descubrir y tenemos que seleccionar el tema que se nos dio en el reto número 2, ¿sí? Nosotros vamos a ubicar acá en lo de ciencia y tecnología por la empresa que nos propuso el docente, ¿sí? Si la empresa fuera de industria, de comercialización de otro tipo de productos, pues buscamos aquí en cuál de estos temas se nos adapta más y vamos a buscar y hacer vigilancia tecnológica teniendo en cuenta la temática o el sector al que pertenece la empresa. La de nosotros, que es de comercio electrónico, vamos aquí donde dice ciencia y tecnología. Acá nos dice en la ciencia y tecnología que los avances científicos y tecnológicos pueden aportar beneficios importantes, pero también exigen una gestión prudente. Esta colección destaca cuestiones estratégicas relacionadas e ilustra sus conexiones con preocupaciones sociales y ambientales más amplias. Entonces, aquí vamos a encontrar todo este tipo de conexiones y estrategias y también enfocado a la parte social y ambiental. Y encontramos otros temas. Entonces tenemos aquí inteligencia artificial, tecnología agrícola, impresiones 3D, bacteriología. Bueno, aquí está todo para nosotros hacer la vigilancia tecnológica. Entramos acá donde dice economía digital. Economía digital. Vamos a ver si me traduce más. Acá en la guía nos dice que debemos seleccionar una variable y una subvariable para colocar en el entorno de trabajo colaborativo. Entonces, miren, estas que están acá, estas grandes, son las variables, ¿sí? Estas son las variables. Entonces, vamos a esta. Dice la economía digital, desarrollo estratégico de nuevas tecnologías. Esta es la variable. Y acá se desprenden otras subvariables, ¿sí? Entonces, cuando usted vaya a hacer su aporte en el foro, entonces usted dice, apreciados compañeros, para vigilancia tecnológica del escenario ideal de la empresa, voy a seleccionar la variable de economía digital, desarrollo estratégico de nuevas tecnologías y las subvariables, vamos a ver acá, se dice la economía digital, ¿sí? Y acá está el gobierno corporativo. Acá nos habla sobre la economía digital, los gobiernos corporativos.
desarrollo sostenible, ¿sí? Nos habla de los ODS. Entonces, ustedes cuando seleccionen esa subvariable, nos vamos acá y eso es lo que vamos a copiar para el aporte que ustedes van a realizar, ¿sí? Recuerden que deben decir, especificar y deben tomar un pantallazo, ¿sí? En la guía nos pide un pantallazo. Vamos a ver acá. Cada estudiante debe informar en el foro colaborativo cuál de ellas va a analizar, así no habrá duplicidad del análisis realizado por el equipo de trabajo y se explorará de manera dinámica las conexiones entre las distintas economías, sectores y asuntos globales que marcan la tendencia en el tema estudiado. Entonces, cuando ustedes seleccionen esa variable que vamos a identificar en el de vigilancia tecnológica, la deben asociar a la empresa que ustedes están haciendo el estudio y al escenario ideal que van a proponer para esa organización, cómo afecta, para qué me sirve, o sea, yo para qué voy a colocar algo de los objetivos de desarrollo sostenible, si está acorde o no está acorde con el escenario, apuesta el escenario ideal que voy a proponer para la empresa. Sí, lo puedo colocar, no lo puedo colocar y lo van a escribir, lo van a sustentar, eh, pues porque lo que estamos haciendo acá es, es esas variables y subvariables que van a influenciar al escenario ideal, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esa vigilancia tecnológica, mirando pues en lo que está en la herramienta de cómo, qué encontramos sobre vigilancia tecnológica, de en qué afecta, cómo está compuesta, cómo está conformada y cómo me afecta el escenario ideal o el escenario apuesta para la empresa que nosotros estamos realizando con esos sectores, esas economías globales que están marcando, que van a marcar una tendencia para la empresa que nosotros estamos proponiendo. Cada estudiante debe enviar al foro un informe que corresponda a la variable seleccionada y a la subvariable analizada. Su aporte debe incluir la imagen del mapa de transformación, la imagen que les sale eh, que da origen al informe del proceso y debe resumir o ampliar en caso de ser necesario y no debe sobrepasar media cuartilla. Entonces, esto es, usted le toman un pantallazo a esta parte, a la línea y a la sublínea variable subvariable que ustedes van a analizar y para que la peguen en el informe que deben presentar mm, de manera individual y presentarlo en el foro colaborativo, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que hacer. El enlace está en en el anexo número 3. Voy acá a mostrárselo en el anexo. Aquí tenemos. Ese es el enlace que nos va a llevar a lo que estábamos haciendo. Aquí está explicado. Mira aquí lo que yo les estaba explicando. Le dan clic en descubrir. Seleccionan la empresa que es del e-commerce, del comercio electrónico, que fue el ejemplo o la empresa que se propuso. Aquí dan clic sobre la tendencia o cambio. Miren, aquí está la variable, la subvariable. Y esto es lo que está acá fue lo que acabamos de hacer. Mire, entonces acá seleccionan una variable y aquí lo que nos muestra, entonces es lo que nosotros vamos, acá dice
copie la descripción del mapa de tendencias que se encuentra al lado derecho para la variable principal y la subvariable, haga un resumen y péguelo en el documento donde está construyendo la actividad. Entonces, esto que está acá, lo que acabamos de ver, lo resumimos, lo ampliamos, lo mejoramos y lo adaptamos al escenario, apuesta y a la empresa que nosotros estamos mm, analizando para este caso. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, profesor, qué pena, es que llegué un poquito tarde. Dos preguntas Tranquilo. puntuales. Sí, señor. Digamos, de esta parte que estás explicando en este momento, este análisis es totalmente distinto al de la hipótesis inicial del morfológico. Sí, Sí, ok, es el listo. complemento. O sea, con esto vamos a complementar lo del análisis morfológico. Nosotros como vamos a proponer o vamos a identificar un escenario ideal, ¿cierto? Para esa empresa. Entonces, con esta vigilancia tecnológica, lo que nosotros vamos a hacer es eh, identificar cómo está la tendencia a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué hay sobre lo que nosotros vamos a identificar? Por eso cada uno va a ser una variable, la escogen, que eh, tenga relación sobre la empresa que nosotros estamos trabajando y vamos a hacer un resumen, vamos a adaptarlo, vamos a decir si sirve, si no sirve, en qué me sirve lo que yo estoy identificando de vigilancia tecnológica, en el caso de los ODS, si me sirve para aplicarlo al escenario ideal, que igual usted sabe que hoy en día pues los ODS están por todos lados, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos tenemos que trabajar por cumplir, no todos, pero sí algunos, y en las organizaciones pues están llamadas a trabajar por los ODS. Entonces, eso que encontramos ahí de vigilancia tecnológica, lo redactamos y lo organizamos para que ese escenario ideal que nosotros estamos proponiendo, pues se dé, se ajuste y lo adaptamos a esa propuesta. Sí, y profesor, otra pregunta, digamos, devolviéndonos un poquito, digamos, como en la guía, porque no alcancé de pronto tu explicación. Hay una parte como tiene unas flechitas como verde, como unir una con la otra, es como para entender cómo cruzarlas. Sí, Qué pena contigo, para yo entender. sí, acá, acá para el cruce nosotros lo vamos a hacer es cuando vamos a ya proponer el escenario ideal, ¿sí? Entonces Ujú. lo que la guía nos dice es que tenemos las variables, aquí están las variables que identificamos en el reto número 2. A cada variable pues le hacemos la hipótesis en en un ambiente desfavorable, en un ambiente favorable y en uno intermedio, ¿sí? De cada una de las variables vamos a seleccionar una hipótesis que es de cada variable, tomamos una para crear la hipótesis 4. Entonces, en esta parte dijimos que esta era la hipótesis la hipótesis 3. De la variable 2 tomamos la hipótesis 1. De la variable 3 tomamos la hipótesis 3. De la variable 4 tomamos la hipótesis 2. Y de la variable 5 tomamos la hipótesis 2, ¿sí? Y aquí ya tenemos la variable 4, que son con lo que vamos a nosotros a formular o a proponer el escenario ideal para la organización, para la empresa, ¿sí? Este cruce que nos dice en la guía para el análisis que hacemos del análisis morfológico es para construir el escenario ideal, ¿sí? Entonces, como yo les decía, el escenario ideal lo vamos a redactar.
Entonces, tenemos aquí que en el escenario ideal para la empresa, mm, implementa con éxito una estrategia de optimización de precios muy dinámica, basada en datos, aumentando los márgenes de beneficio en un 15% y mejorando la competitividad, luego de haber superado las dificultades para adaptarse a las nuevas regulaciones. Sí, mira, entonces salté de aquí a acá, de la 3 a la 1, ¿sí? Entonces, esa es la relación que nosotros vamos a hacer para explicar y para proponer ese escenario ideal. Entonces, eso es lo que hacemos con ese cruce que usted mira ahí en las figuritas. Entonces, eso es para que nosotros vamos a explicar ese escenario opuesto, ese escenario ideal, eh, y que les explicaba que no solamente es tomar lo bueno, porque si no, pues solamente tomamos las hipótesis en la mejor en la mejor, en el ambiente favorable y ya hacemos el escenario. Tenemos que analizar es cómo va evolucionando, cómo va superando las barreras, cómo está hoy y cómo va a estar en 4 años. Entonces, en ese escenario, lo que nosotros vamos a describir es ese cruce, esta transición de la empresa, de cómo empezó. Igual como les decía, la empresa en el ejercicio nos decía que tenía dificultades para superar las barreras, adaptarse a la cultura y todo esto. Entonces aquí podemos identificar y proponer ese escenario. Este escenario ya lo podemos, mm, con este resultado final que lo hacemos con naranja, es que nosotros vamos a proponer y a redactar ese escenario ideal. Aquí serán 8, 10, 15. De aquí ustedes pueden tomar máximo 3 para los que tienen 8 variables. Si tienen más, como en el caso del compañero que nos decía que tuvieron 14 variables claves, entonces pueden trabajar con 4, con 5 variables para que el escenario pues les quede mucho más completo, analizando pues todas las variables que ellos identificaron con el MICMA. Entonces, no sé, María Consuelo, si es clara la explicación. Sí, instructor, muchísimas gracias. Sí, era que tenía ahí la confusión, pero sí, muchísimas gracias, ya que me quedó más claro. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya recuerden, pues igual si tienen les quedó algún vacío o algo, pueden, la grabación, yo ahorita la cargo para que la puedan volver a ver. En esta parte, pues ya saben, le dan descubrir, ciencia y tecnología, y acá nos vamos a economía digital, escogemos la variable y la subvariable para poder realizar el aporte. Recuerden que tienen que colocar en el foro sobre cuál van a trabajar. Entonces aquí está la política de datos. Acá hay otra que es comunicaciones digitales, que también tiene que ver con la empresa, con lo que estábamos trabajando. Entonces, acá, teniendo en cuenta lo que encontramos acá, lo redactamos, lo organizamos y lo colocamos en el resumen, como nos dice, y con el pantallazo. Entonces, tomamos el pantallazo de las variables y lo describimos, como nos dice en la guía de actividades. ¿Para qué documento vamos a entregar? Eh, Vamos a entregar el documento con la portada, los objetivos generales, los específicos, una introducción, breve descripción del análisis morfológico, la tabla de configuraciones de futuro, la explicación del escenario posible. Aquí esta explicación es el resultado de
el H4 de la hipótesis 4. Ustedes ahí van a redactar como les estaba explicando ahora y em, le colocan un nombre. Acá no dice, pero pues en la fase, en el reto número 4, nos dice que le coloquemos un nombre al escenario. Entonces es importante que le coloquemos el nombre a ese escenario y lo expliquemos, ¿sí? Entonces ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pueden ser, aquí ustedes pueden ser muy creativos. Hay estudiantes que le colocan nombres de cuentos, refranes, eh, canciones, ¿sí? Entonces, aquí usted le pueden colocar el nombre del escenario, el que a ustedes se les venga a su imaginación y que demuestre pues ese escenario que ustedes quieren llegar y una explicación de ese escenario. Entonces, en el escenario, em, el escenario ideal que planteamos es la sucursal del cielo, que es uno de los nombres que me acuerdo en este momento de algún trabajo que presentaron los estudiantes. Entonces, en el escenario ideal de la sucursal del cielo, identificamos y empiezan a redactar con las variables que trabajamos, con en las hipótesis que cruzaron y empiezan a redactarlo. Como les expliqué ahorita a María Consuelo y como lo he hecho en el transcurso de la web. Entonces hacen el relato de ese escenario posible. El informe de vigilancia tecnológica, entonces aquí también van a colocar eh, las tendencias, las subvariables, las imágenes de las mapas de transformación y el informe de los procesos. Entonces acá ustedes van a colocar cada uno, como va a ser un análisis, entonces van a colocar la variable, la subvariable, la imagen y el informe de lo que ustedes colocaron, el informe que hace cada uno de ustedes a esta parte de vigilancia tecnológica, las conclusiones y las referencias. Hasta aquí es claro, muchachos, lo que tienen que entregar. Esto hay plazo hasta el 15 de julio, ya estamos a prácticamente 4 días, Sí, 6 días de la instructor, sí, entrega. qué pena, lo interrumpo. Una pregunta puntual. Bueno, para mí es claro lo que hay que entregar, lo único que veo acá dentro de la guía para la entrega individual es lo que, digamos, lo que vamos a realizar por cada persona, es lo que vamos a colocar en el foro, ¿sí? En la evidencia del trabajo independiente. Ejemplo, yo tomo mis dos variables, hago la descripción, hago mi tabla de las dos configuraciones del futuro y hago como el escenario posible y hago pues lo de la imagen de la vigilancia tecnológica. Luego en grupo nosotros pues reunimos como que toda esa información para poder hacer la tabla de configuraciones en grupo y la explicación del escenario del cual nosotros digamos tomemos para poderlo, o sea, al reunir toda la tabla, digamos, de todo lo que analizamos, hacemos la explicación del escenario posible. ¿Eso es correcto? Sí, señora. Ah, Ajá. dale. Perfecto. Sí, Ok. muy bien. Gracias, instructor. Listo. Mucho gusto. Profe, Eh, si mal no estoy, la fecha límite de entrega es el 17. el 17. Sí, tutor, en la guía dice que el 17. Bueno, listo. Entonces, ahí creo que me equivoqué entonces de la fecha. Voy a ver si no me ha cerrado el campus. Sí, no sé. Sí, es el 17, instructor. Listo, bueno, entonces tenemos más tiempito. Vamos a confirmarla. Ajá, sí, el 17 de julio.
La próxima va del 18 al 31 de julio. Bueno, entonces recordarles, apreciados estudiantes, la revisión de la rúbrica de evaluación, realicen los trabajos y los aportes individuales y los colaborativos. El profesor Héctor fue muy enfático la vez pasada y les dijo que él va a ser muy estricto en revisar eso, ¿sí? Porque hay muchos estudiantes que, es verdad, solamente aparecen en la última semana, colocan un aporte y ya, y hasta luego, ¿no? Entonces, él va a ser muy minucioso en revisar los aportes individuales, los colaborativos, y si alguien pues no cumple con las evidencias del trabajo individual, pues no le va a colocar la misma nota que a una persona que sí ha trabajado constantemente y para el desarrollo de la, del trabajo colaborativo. Entonces recuerden que diligenciar la tabla denominada configuraciones de futuro tiene un valor de 60 puntos. El criterio de seleccionar la combinación de hipótesis con las que conformarán los escenarios posibles y explicarlos tiene un valor de 20 puntos. Y el criterio del informe de vigilancia tecnológica tiene un valor de 45 puntos. Entonces, deben participar en todas las tres actividades para que puedan obtener los 125 puntos. Si alguno no, si usted aporta en la tabla, en la combinación de las hipótesis, en la generación del escenario ideal, pero no hizo lo de vigilancia tecnológica, pues aquí ya se perdió los 45 puntos, ¿sí? Si usted solamente diligenció la tabla y desapareció, pues tendrá solamente estos 60 puntos. Así sea, el trabajo sea colaborativo, pero deben, muchachos, regirse a la rúbrica de evaluación, que es por la que ustedes les vamos a valorar sus aportes. Bueno, eso es lo que corresponde a la actividad que estamos actualmente en el reto número 3. En el reto número 4 vamos a explicarlo mm, eh, de manera muy rápida. Esta ya es una parte más sencilla, digámoslo así. Esto de pronto ustedes ya lo han manejado en otros cursos. Es un plan de acción que vamos a realizar. Recuerden que el curso está diseñado por proyectos. Entonces, en la fase 2 obtuvimos las variables claves. Esas variables claves las tenemos en cuenta para proponer el escenario ideal. Con ese escenario ideal que ya lo identificamos, que ya sabemos qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y cuáles son las barreras que vamos a superar, entonces vamos a realizar un plan de acción, un plan prospectivo estratégico para que ese escenario se cumpla, ¿sí? Porque ya identificamos el escenario. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a lograr, ¿sí? Porque ya le decimos, cuando ustedes estén gerenciando o cuando estén en sus empresas, decimos, bueno, listo, este es el escenario, esta es mi meta, este es el objetivo. Yo quiero llegar a ser una empresa así, quiero superar las barreras de exportación, quiero satisfacer los clientes, aumentar las ventas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Ya identificamos el escenario en el reto número 3. Ahora en el reto número 4 vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Y esto lo vamos a plasmar en un plan de acción, ¿sí? Que lo vamos a hacer por medio de mm, la matriz 5W2H, que es la que nos permite dar cuenta de ese plan de acción de una forma estructurada y vamos a considerar estos aspectos. El primero, que es el what, qué, lo que se quiere hacer, el why, por qué, la razón por la cual se quiere hacer lo enunciado,
¿Qué justificación o motivos nos hacen definir este plan de acción? El when, que es cuándo, en qué momento se va a hacer lo enunciado. El where, que es dónde, en qué sitio o en qué lugar se va a realizar. El who, que es quién, el elemento, las personas, la entidad, el grupo que va a estar encargado de realizar esas actividades que vamos a proponer en el plan de acción. El how, que es el cómo, de qué forma se va a hacer, qué procedimientos vas a aplicar, cómo pretendes conseguir el objetivo y las actividades. Y el how much, que es cuánto, ¿sí? El dinero que voy a gastar, cuánto tengo proyectado, cuánto tengo presupuestado para realizar esas acciones, eh, em, y sí, el presupuesto que tengo para poder realizar el plan de acción, ¿sí? Entonces, cuando yo propongo acá el cómo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, el qué voy a hacer, tengo que este qué y este cómo tienen un costo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta esa actividad, esa acción que voy a proponer a realizar? Entonces, esta es la estructura del 5W2H. ¿Qué, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo y cuánto? Esa sigla de la matriz 5W2H, pues como ya lo vieron ustedes, es por las iniciales en inglés de cada una de los componentes de la matriz. Entonces, what, why, when, where, who, how y how much. Entonces, esta es la estructura que va a tener nuestro plan de acción. Ustedes lo van a realizar en un formato de Word, lo pueden hacer en un Excel, pueden colocarle el- la, la, la ubicación que ustedes quieran. No quiere decir que primero sea el qué, que después el por qué, el cuándo. No, ustedes le pueden dar la organización que ustedes vean que sea más acorde, que sea más ordenada para la realización de este plan de acción. En la guía hay un ejemplo, ¿sí? Acá lo podemos ver, el plan de acción. Como lo vemos, dice el plan de acción, escenario XXX, ¿sí? Por eso les dije que en el reto número 3 le pongamos un nombre al escenario. Entonces, la sucursal del cielo, bueno, ustedes le buscan el nombre que sea bien creativo, que sea acorde a la empresa, que sea acorde al escenario, ¿sí? Colocamos el objetivo, cuál es el objetivo que queremos lograr nosotros con ese plan de acción, que obviamente pues es lograr el escenario apuesta que propusimos en el reto número 3. Aquí entonces ubicamos la variable clave, eh, qué vamos a hacer con esa variable, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién va a estar responsable de esa acción que vamos a realizar, a dónde lo vamos a hacer, en qué parte de la organización, de la empresa, cuándo lo vamos a hacer. Pueden colocar unas fechas en este cuándo. Es importante que ustedes determinen unas fechas, ¿sí? Entonces, si vamos a establecer unas políticas o vamos a hacer unos plan de incentivos, ¿sí? Para los clientes, ¿sí? Entonces, em, ¿qué voy a hacer? Entonces, plan de incentivos para clientes. ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces, para incrementar las ventas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, con eh, promociones, bueno, ustedes van a realizar aquí el cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, entonces que el gerente, que el gerente de marketing, la persona que va a estar encargada de realizar
ese plan de incentivos, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces, en la plataforma, en la página, en las redes sociales, cómo lo vamos a, a difundir, eh, en qué fechas, entonces del 1 de julio al 31 de julio, ¿sí? ¿Para qué es importante las fechas? El cuándo. Porque nosotros con esas fechas podemos establecer controles. Si yo no le coloco una fecha de inicio, una fecha de finalización, ¿cuándo voy a medir? ¿Sí? ¿Cómo voy a saber si la acción que yo estoy proponiendo se está realizando o no se está realizando? Si está teniendo, si está teniendo resultado o no. Entonces, con esa fecha yo puedo medir y listo. Entonces, vamos del 1 al 31 de julio. Entonces, ahí yo puedo hacer una evaluación. Recuerden que los planes de acción son flexibles, no son rígidos. No es que, bueno, entonces ya como se llegó el 31 de julio, hice la evaluación y entonces eso no sirvió y quedó así. No, si no funcionó el plan de incentivos que ya colocamos en el cómo, entonces reviso al 31, no funcionó el plan de incentivos como estábamos mirando en el escenario catastrófico o en el escenario de, de en las hipótesis eh, con menor viabilidad. Entonces, ¿qué hago? Si no funcionó, entonces si coloqué un 2 por 1 y no sirvió, entonces vamos a dar un bono de descuento, vamos a cambiarlo. De eso se trata esos planes de acción, que nosotros podamos identificar si se están realizando, si no, si sirvió, si no sirvió y cómo podemos modificarlo y cuánto me vale. Si voy a hacer una promoción, un plan de incentivos para mis clientes, ¿cuánto voy a invertir? ¿Qué porcentaje? ¿Qué dinero? ¿Con qué dinero cuento? Si no puedo poner un 2 por 1, si no tengo la solvencia para sacrificar un poco de mi rentabilidad para esa promoción, ¿sí? O que voy a darles un regalo adicional. Entonces, ¿con cuánto dinero cuento o cuánto me vale, cuánto me cuesta dar ese obsequio, ¿sí? Entonces, eh, ese porcentaje, ese valor en dinero, pues tenemos que colocarlo en el plan de acción y tenerlo muy en cuenta para saber cómo afecta también financieramente la organización y todo lo vamos a plantear en este plan de acción con la matriz 5W2H. Entonces, esto lo vamos a realizar para el reto número 4 y lógicamente, pues esto lo hacemos para poder lograr ese escenario apuesta que colocamos en el reto número 3. El grupo pues debe entregar en el entorno de evaluación un documento en PDF con la portada, objetivo general, específicos, la introducción, la matriz 5W2H. Aquí no hay un formato establecido. Pueden tomar como les dije, el, la que está propuesta en la guía de actividades. Ustedes pueden, como en la guía también lo dice, lo pueden hacer en Word, en Excel. mm, Pueden organizarlas de manera diferente. Mm, es la organización que ustedes le den para que lo que sí no puede faltar es alguna de estas, ¿sí? Tienen que estar las 5W y las 2H para nuestra matriz y para el plan de acción. Explicación de los aspectos más relevantes de la matriz asociados al logro del escenario ideal, las conclusiones y las referencias. Esa es la estructura del trabajo colaborativo que deben entregar en el reto número 4. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por el momento no, instructor, gracias.
Em, y acá tenemos la rúbrica de evaluación, son 100 puntos posibles. El primer criterio, diligenciar la matriz 5W2H, tiene un valor de 40 puntos. El estudiante aporta la explicación de los aspectos más relevantes de la matriz asociada al logro del desarrollo ideal, tiene un valor de 40 puntos. Y la entrega del trabajo en el entorno correspondiente tiene un valor de 20 puntos. Entonces, esta es la rúbrica de evaluación del reto número 4. Espero que pues tengamos otro encuentro en la última web para explicar más a fondo o volvemos a retomar esta parte y ya para la evaluación final, para el reto número 5 que ya pues con eso finalizaríamos el curso. Entonces, agradecerles, apreciados estudiantes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, me lo hacen saber. ¿O está todo claro? Profe, por mi parte, yo creo que ya voy más claro para la actividad. Muchas gracias. Listo, Keiner. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes, María Camila, María Consuelo, a Laura, a Andrea, a Keiner, a Diane Stephanie, a Jersey Smith, a Wilfred Arley y a Angie Natalia, pues por haber estado hasta el final de la webconferencia. Desearles una feliz noche y pues mucho ánimo a trabajar, que todavía pues tenemos un poquito de tiempo hasta el 17 de julio. Y cualquier inquietud, no olviden que me pueden contactar por el Teams. Y también en el foro pues está mi contacto de WhatsApp. Entonces, desearles una feliz noche y muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, feliz noche. Gracias, director. Que esté bien. Feliz noche. Gracias, director.